¿Qué onda, amigos? Bienvenidos al 10º episodio de su podcast Envejeciendo. Los saludos desde tierras toltecas. Nos encontramos acá con un buen amigo, con Tao Magaña. Dicho sea de paso, me diste clases, güey, en la prepa. Soy el culpable de tus 10. De hecho, creo que sí, muy culpable de esos 10. ¿Cómo estás, Tao Magaña? Bien, con el gusto de saludarte. Ya estábamos platicando 10 años, episodio 10 y 10 años que te di clase. Es un buen episodio entonces, güey. 10 años. Sí, 10 años. Y ahorita estás como diputado local del Distrito 14. Distrito 14, Tula. Ok, ¿y representa? Representa Tlahuelilpan, Tula y Tlaxcoapan. Ok, ¿y cómo estás? Ya el 5 de septiembre tomaste protesta, si no mal recuerdo. ¿Cómo han sido estos últimos o estos 25 días de tu toma de protesta? Mira, bien, la verdad es un orgullo. Conforme va pasando o pasaron los días, te vas dando cuenta lo importante que es representar en un tema legislativo a tu distrito o a un estado lo que puedes aportar. Creo que conforme van pasando, te digo, los días, como que uno le va cayendo el 20. Creo que toda la vida donde he venido transitando, dando clases, siendo presidente de un partido, siendo candidato, hoy diputado, siendo funcionario, toda esa experiencia se acumula para llegar en un momento adecuado y creo que estoy en un excelente momento de mi vida. Ok, entonces ya 25 días más o menos de que tomaste protesta. Te toca en un momento difícil para Tula, ¿no? Sí. Sobre todo por este tema de las inundaciones y de los damnificados que ahorita está teniendo toda esta zona, tanto Mixquiahuala o Ixmiquilpan, sí. como Tula. Los municipios son desde Tepeji, Tula, Zimapán, Tezontepec, Tlahuelilpan, Chilcuautla, Tasquillo, Mixquiahuala. Son los municipios catalogados como zona de desastre. Sí, tomo protesta el 5 y las Tulas empieza a inundar en la noche del 6, madrugada del 7 de septiembre. Y me toca ese día prácticamente no dormir nada, llegar a sesión y hablar en tribuna con lo que estaba pasando en Tula. Y digo, ha sido una dinámica demasiado, como que con muchas emociones. O sea, arriba, abajo no nos estábamos acomodando cuando ya pasó lo de Tula, la manera de poner a prueba cómo puedes exigir lo que está pasando, la buena y mala comunicación de lo que estamos viviendo. Sí. De verdad, es muy difícil y yo creo que lo más complicado de nosotros es poder pensar que la única manera de salir adelante es unidos. Sí, no queda de otra, porque digo, después de la inundación se vio cómo la gente está apoyando o ha estado apoyando tanto a Tula como a los municipios que se vieron afectados. Y me gustó, bueno, me rifé algunas entrevistas que tuviste a partir de ese momento, cómo has venido manejando toda esa parte de la unión, de que se tiene que tomar cartas sobre el asunto y la frase de que no podemos seguir siendo el patio trasero de la Ciudad de México, ¿no? Pero bueno, me gustaría trabajar o entrar en materia un poquito más adelante. Platícame cómo llegaste a pensar en dedicarte a la política. ¿Estudiaste ciencias políticas, güey? No, yo estudio Derecho. Ok, estudiaste Derecho. Yo estudio la licenciatura en Derecho. Me costó trabajo, tiempo, terminar la carrera. Fui de los 19 años a los 25 años que me titulo. Tuve muchos momentos de inestabilidad en el caso del estudio. ¿Por qué? Porque yo empecé a trabajar desde los 20 años en el servicio público. Okay. Y me llega muy pronto una oportunidad y de repente yo sentía pues que ya estaba en un espacio ganando determinada cantidad y con una comodidad y decía, bueno, ya no es tan necesario terminar la carrera, ¿no? De repente a una edad piensas que el objetivo se puede cumplir muy pronto, ya después te das cuenta de que todavía falta un gran rango de tu vida profesional para poderlo lograr. Mis aspiraciones, mi ambición fue creciendo. Yo te puedo comentar que decido dedicarme a la política precisamente trabajando en el Congreso del Estado. Yo fui encargado de oficialía de partes de los 20 a los 23 años, más o menos en el 2003. Y la primera vez que yo vi una sesión de la Cámara de Diputados en esa legislatura, yo dije, yo quiero eso. O sea, yo vi a un personaje, a un diputado, o a los diputados o las diputadas, y yo dije, yo quiero de eso. Yo quiero ser eso. A lo mejor no te das cuenta qué objetivo o qué meta tienes que cumplir siendo diputado, pero por primera vez dije, a eso es lo que me quiero dedicar, y así orienté todos mis esfuerzos. Por eso empiezo a tener una carrera dentro del servicio público y
Cuando encuentro necesario acabar la carrera es cuando yo ya me caso y digo, no, pues tengo que terminar para tener mejores oportunidades. Sí, claro. ¿No? Ya eso que yo pensaba que ya había llegado al punto de haberlo conseguido y que era totalmente positivo económicamente, ya me di cuenta casado de que no era así, ¿no? Sí, no, te cambia demasiado, ¿no? Ya cuando formalizas o estás dentro de un compromiso más grande, y cuando somos jóvenes como que nos vale un poquito más, como que nuestras expectativas son un poco más bajas, ¿no? Conforme vas creciendo, vas teniendo en cuenta que pues, necesitas más recursos para poder hacer más cosas, Claro. ¿no? Y estuviste dando clases, pues, lo que hablamos hace ratito, me diste clases a mí, güey, 10 años ya de eso. ¿Cómo fue esa experiencia para ti de dar clases? ¿Cuánto tiempo estuviste? Yo di clases 5 años. En la poderosísima Sarah Robert. En la Sarah Robert, en la cual fue la escuela que termino la preparatoria y después prácticamente se detuvo el tiempo, regreso como profesor y eran exactamente son algunos todavía los mismos profesores que me dieron clase, mis compañeros de trabajo. Entraste. Haz de cuenta que se congeló el tiempo y eso es lo que tiene la Sarah Robert. Quienes somos exalumnos, vamos a la Sarah Robert y prácticamente ves, hueles, sientes lo mismo que vivías cuando estudiabas ahí. Claro. ¿Y siguen estando los mismos, güey? Ya tiene mucho tiempo que no... Pues unos se han muerto, otros se han jubilado, pero algunos siguen ahí. Siguen O sea, activos. sí, a mí me tocó algunos decesos de compañeros, pero siempre con digamos que tuvieron muchos años ahí en una carrera, unos se han jubilado con mucha dignidad, maestros que aportaron y han aportado muchísimo aquí a Tula. ¿Y cómo te llevó a la decisión de dar clases, de dedicarte a dar clases? Siempre me llamó la atención. Mi mamá es educadora, madre soltera, educadora, y yo creo que traigo ese tema de la vocación. Yo me acuerdo que cuando llego con el profesor Humberto le digo, yo soy abogado, pero me pido una oportunidad, pero si me dan una oportunidad no quiero dar clases de derecho. Porque mira, la vida dentro del servicio público me había orientado a un tema administrativo. Yo ya venía de trabajar 3 años en el Congreso como oficialía de partes, en la Procuraduría fui notificador y en la Auditoría Superior fui auxiliar jurídico. Ajá. Pero no traía no lo traigo hasta ahora la dinámica jurídica legal de lo que son temas civiles, penales o mercantiles o algunas ramas en específico. Yo me he ido más y el derecho lo conozco más en el derecho administrativo. Hoy me toca tener algunas funciones en el Congreso. Siempre he sido muy disciplinado. A mí me ayudó mucho a poder, el ser padre me ayudó mucho a tener el sentido de responsabilidad y de administración propia y de compromiso. ¿No? Quizá no tenía bien centrado en cierto momento cómo poder darle seriedad a las cosas hasta que fui padre. Y cuando le digo a Tico eso es porque yo tenía una afición desde siempre por la historia. A mí me encanta la historia y la historia de México en específico. Y durante esos 5 años compré muchos libros de historia, comí mucho libro y escribí algunas obras de teatro, hice algunas cuestiones y a mí me ayudó, ¿sabes qué? A poder, primero, digamos que tener una facilidad de exposición sobre algo. El que es catedrático construye dentro de su formación la manera de transmitir, y más cuando son temas sociales, que no son tan técnicos. Y a mí siempre me ha gustado ser el relatar, y creo que se me da, y eso es lo que me dio los 5 años que tuve la oportunidad de dar clases, aparte el sustento de mi familia, en 5 años que me costó muchísimo trabajo volver a tener un trabajo en el servicio público, que es lo que me gusta, y batallé, pero gracias a Dios eso también valoré lo que es tener un trabajo y conseguir lo propio para llevar el sustento a tu casa. Me estabas platicando hace ratito que tenías 3 o tienes 3 hijos, ¿no? Sí. ¿A los cuántos años tuviste tu primer hijo? A los 27. 27 años. Yo soy papá a los 27 años, con María José, que ahorita tiene 12, Emiliano tiene 6 años, próximo mes cumple 7. Okay. María José le lleva a Emiliano 5 años. Y tengo a Lía, que tiene 2 años. Okay. Casi ando por 5, 4 años. Muchos amigos que me van a escuchar dicen que tengo un hijo por campaña. Okay. Entonces, yo con todo el cariño del mundo de ser papá, yo creo que ahí me voy a quedar. Creo que... Muy bien. ¿Y cómo fue ese proceso? Me hablabas un poco de que aprendiste esta responsabilidad, el compromiso, y que eso también te llevó a
a tomar cartas en el asunto en el trabajo, de manera profesional. Ajá. Pero aparte de eso, ¿qué más te ha enseñado el ser padre? Porque bueno, yo tengo 26 años y ahorita no me veo con hijos, ¿no? Tú tuviste a tu hijo a los 27, claro, son otras generaciones, ¿no? Muchos de mi edad podrían estar como de acuerdo conmigo que los jóvenes de ahora ya no piensan tanto en la familia, sino más un tema, pensar en ellos mismos, ¿no? Ahora en desarrollo, en alcanzar tus objetivos. Sí, exacto. ¿Y O sea, cómo fue ese proceso para ti, tener a tus hijos y que te ha enseñado? Sí, mira, ha sido una transición importante, o sea, ha sido diferentes procesos, a veces la carrera personal también tiene mucho que ver en cómo vas viendo tu vida en el hogar y en tu casa, ¿no? Yo te puedo decir que cada espacio público, cada reto que he tenido en mi vida, siempre se refleja en lo que llevo en mi casa o en mi hogar o con mis hijos, ¿no? He ido aprendiendo a llevar la misma madurez en mi carrera que en mi casa. Es bien complicado y bien difícil. Siempre uno tiene que tener y encontrar una estabilidad emocional. Y es bien complicado. En realidad, a veces yo desde niño, desde adolescente, ahora ya adulto, siempre he admirado a las personas que logran tener una estabilidad completa, ¿no? Okay. Soy ser humano como todos, tengo errores, no soy muy impulsivo, en realidad no soy una persona que sea impulsivo o iracundo, pero a veces la presión o el estrés te llega a cometer diferentes errores. No tengo un carácter tampoco, te digo, explosivo, radical, trato de conciliar, a veces aguanto mucho y a veces no es muy bueno, ¿no? Claro, sí. Y cómo ha sido ello, siempre es una transición bien complicada porque lo entiendes cuando lo tienes en tus brazos, cuando eres papá. Uh-huh. El primer hijo te da esa primera impresión de cuando lo ves a los ojos que dices, híjole, o sea, ya no, la vida cambia totalmente. Okay. Llega un momento en el ser humano y en el momento de los papás que tus sueños ya no son los tuyos, sino los de tus hijos. Y eso se debe de entender a la edad. O sea, hay momentos de arriesgar, hay momentos de decir, me la voy a jugar, voy a arriesgarme, pero y te lo pongo muy claro, cuando yo me vengo de Pachuca a trabajar a Tula, cuando te empiezo a dar clases, yo estaba en la auditoría superior, pude haber sido sindicalizado, hoy estar ahí, hoy soy un godínez, pero con otro tipo de responsabilidad, ¿no? Sí. Pero ahí era un horario, respetarlo, a veces horas extras, una comodidad hasta cierto punto de una estabilidad. Decido renunciar y venirme porque yo quería hacer carrera política. Me costó 5 años volver a ganar lo mismo que ganaba en Pachuca, en Tula. Okay. Y eso me costó mucho porque de verdad dar clases, y admiro a todos mis compañeros que dan clases porque son horas completas, a veces repitiendo la misma clase, a veces de 6 a 7 materias diferentes, sí. Y de 8 de la mañana a 6, 7 de la tarde. Entonces, cuando tú empiezas a poder entender que hay momentos de arriesgar y habrá momentos en tu vida donde no, yo dije, prefiero ahorita que el día de mañana yo tenga a lo mejor una determinada edad y mi hija vaya a la universidad y diga, híjole, es que sabes que no te la puedo pagar porque quiero ser candidato, ¿no? O aspiro yo a hacer esto y le tengo que apostar en esto, ¿no? Llega un momento, como te digo, y hasta hoy, gracias a Dios, he podido lograr hasta este momento lo que he buscado profesionalmente y a mis hijos darle hasta ahorita lo que también aspiro como padre. Claro, lo que necesita, ¿no? Uh-huh. ¿Y quién fue quien te inspiró, por ejemplo, a entrar a la política? Porque, bueno, derecho obviamente también tiene mucho que ver con la parte de administración, pero ¿quién fue el quien te impulsó a entrar de lleno a la política? Pues mira, yo he tenido diferentes personajes que en su momento me han ayudado. Y no sé si llamarlo impulsar, okay, porque en realidad a veces difícilmente encuentras personajes que vean más allá en la política de uno. Y yo he tratado de hacer eso con quienes me acompañan, con un equipo de trabajo, porque el político a veces se vuelve muy controlador, muy desconfiado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque existe una competitividad diaria, totalmente, a veces dentro de tu grupo político, dentro de tu partido político, y después contra otros partidos políticos, y tratas de
o tratan en ciertos círculos de políticos que la lealtad sea demasiado controladora, ¿no? O sea, que sea un nicho totalmente donde no te puedes a veces ni juntar con uno porque, oye, ¿por qué te juntaste con él? ¿Por qué? Porque son aspiraciones. ¿Por qué? Porque cuando buscas un espacio y lo buscan 6, 7, pues también empiezas o empiezan en su momento a querer captar o comprar. Esas son las tres, dicen, son tres máximas en la política. Captas, cooptas o compras. Y a mí quienes me han dado oportunidades en su momento, yo te puedo decir, Gadot Tapia fue uno de mis jefes. Él fue presidente municipal, yo fui secretario municipal un año. Él me dio una excelente oportunidad porque ahí aprendí el trabajo municipal, a entender que es la primera ventana de queja y la primera ventana de solución, y en su momento cómo puedes reaccionar. Y también aprendí que la molestia de la gente no es hacia Octavio Magaña, sino hacia el puesto o el espacio que estás ocupando. Sí. En poder hacer la diferencia entre lo personal y lo público. Y me dio mucho en mi carrera política ese espacio. Anteriormente, Rodolfo Paredes, quien fue mi jefe en la Procuraduría, José Luis Lima Morales en la Auditoría, Fernando Moctezuma, que me dio una oportunidad mientras estudiaba. Con él casi no tuve la oportunidad de estar cerca, pero me dio una oportunidad. Hoy en día tengo ya 4 años trabajando en un proyecto en común, que es diputado federal, Cuauhtémoc Ochoa, yo diputado local, y encontré, digamos, ese impulso en él como persona, como amigo, como político. A mí me gusta ser muy claro y muy franco. A veces nosotros despertamos, no hablo de él y yo, sino a veces los políticos despertamos la parte de o me quieres o me odias, ¿no? Ajá, sí. Hay mucho, te digo, una competitividad a veces muy insana en esto. Casi llegando al americanismo. Casi, prácticamente así somos los políticos. O me odias o me amas. O me amas, y de hecho es lo que te iba a decir, o sea, es tener la piel muy gruesa. O sea, sí. el que tú te dediques a un puesto político o estando dentro, mezcluido en un puesto político, es tener la piel gruesa, porque sabes que, como dices, ellos se fijan más en la persona que está haciendo y no tanto en la persona de manera personal, valga la redundancia, ¿no? Sino qué estás haciendo tú en ese puesto precisamente para ayudar a nosotros como ciudadanos, ¿no? Sí, la exigencia del ciudadano siempre es mucha. Dicen algunos autores en su momento que el ciudadano, su estado perfecto del ciudadano hacia lo político es la constante inconformidad, porque nos obligan a nosotros, a los que nos dedicamos en esto, a ser mejores cada día. Claro. ¿Qué es lo que yo te puedo decir? He entendido, porque es mi carrera, yo lo he dicho y lo dije en diferentes campañas, yo he adoptado esto como una profesión. Para mí es una profesión, porque me he dedicado 20 años a esto. He sacrificado muchas cosas, como se sacrifica en cualquier otra profesión. Sí, claro. Y también he sido muy responsable y comprometido. Yo te pongo, hoy que estamos viviendo una situación en Tula, de verdad, pues muy desagradable desde el 7 de septiembre. Cuando a mí me toca ser secretario municipal, está el conflicto de la obra. Yo era el mediador en ese, ambientalistas, con agua, constructoras, porque eran esos 3 frentes. Cuando tú eres el árbitro de un partido de fútbol, no te permite tener algún criterio de decir sí o no. Cuidas y vigilas a los ciudadanos de Tula porque son los intereses del presidente municipal o del ayuntamiento. ¿Qué era lo que se pretendía en ese tiempo? Y se para la obra con la intención de que se pudiera mejorar la obra en un tema ambiental y en un tema de salud. ¿Por qué? Porque nosotros venimos con diferentes hasta enfermedades en cierto momento a raíz de las descargas de la Ciudad de México. Yo estoy del 100% del tiempo que se empieza a realizar la obra, yo estoy el 80% porque yo me voy de candidato a diputado federal. Yo pido licencia. Ahora dicen algunos, no, es que dé la cara a Octavio Magaña porque él paró la obra. Bueno, el contexto no es ese. Pero hay quienes quieren en su momento desacreditar o encontrar culpables, ¿no? Sí. Eso no es Tula, ¿no? Señalar. Esos personajes no abonan ni nada, ¿no? Sí. Porque se creen perfectos hasta cierto momento, pero bueno, es cada quien. Lo dejas pasar. Otros dicen que yo firmé para que el emisor Oriente pudiera tener descargas, ¿no? Pues ya quisiera tener yo ese poder, cabrón, ¿no? Imagínate, como secretario municipal, haber tenido ese poder. Eso fue el 2016, 17. Y el emisor Oriente se abre en el 2019. ¿A eso qué te refieres? De la piel gruesa,
sí lo debes de tener, no te debes de enganchar. Claro. El debate no está en las redes sociales. No. O sea, no está ahí, el debate está en el actuar. El debate puede estar dentro de un micrófono, yo contigo y tú conmigo, si tenemos diferentes formas de pensar. Y que tengamos, de veras, bueno, si alguien de nosotros en su momento, actor político, llámese el presidente municipal actual, llámese Octavio Magaña hace 4 años, llámese Gado Tapia, presidente municipal hace 4 años, llámese el mismo gobernador Omar Fayad, el presidente de la República, bueno, si alguien cree que hay un culpable directo, pues que lo denuncie. Hoy es la omisión. ¿Sabes que en 1910 fue el primer decreto para autorizar el agua pluvial a Tula de la Ciudad de México? En 1910 con Porfirio Díaz. Entonces, sí, ¿quiénes son culpables? Pues desde 1906 hasta el 2021, ¿no? Vivíamos porque nos habíamos acostumbrado en Tula a esa normalidad hasta que no nos inundamos. Y hoy sobrepasó. ¿Qué tenemos que pensar? Que es de aquí hacia adelante. Si nosotros, estas nuevas generaciones, le volvemos a dar la espalda a este tema, pues va a volver a suceder. Sí, claro, y se vuelve un tema muy difícil. Como dices tú, se buscan dentro de la ciudadanía, como dices, siempre va a haber esa persona que señala y quienes lo acompañan para señalar al culpable, ¿no? Y buscar culpables. Pero en este caso, ¿cuánto tiempo crees tú y qué se tiene que hacer específicamente en este tema de las inundaciones y del río, güey, que nos llega de allá? ¿Qué es lo que se tiene que hacer y cuánto tiempo se estima que se puede mejorar esta situación? Porque las lluvias siguen pasando, o sea, ¿estás de acuerdo? No, eso no podemos controlarlo. ¿Qué sí podemos controlar y qué podemos hacer para cambiar esta parte? Mira, es primero dividirlo en diferentes rutas. Primero, lo que pasó. Porque hay mucha gente que exige, los culpables, ok, lo que sucedió y lo que pasó, que existe una explicación. Desde los protocolos de Conagua, desde la apertura de compuertas, desde si se avisó o no se avisó a la población, si hubo negligencia y quiénes son. Sí, claro. Porque si queremos un verdadero cambio necesitamos empezar a dar respuestas a la gente, ¿no? O sea, no podemos hacer de lo más mínimo el caso Colosio, o sea, nunca hubo culpable, ¿no? Sí. Ese es uno. 2, el actual, lo que estamos viviendo. La transparencia y la comunicación adecuada para que los afectados sepan el cuándo y el cuánto se les va a dar, que en ese proceso estamos y no ha existido la claridad correcta. Y que es, en eso nada más un comentario más, la comunicación de los 3 niveles de gobierno. Ajá. Y ahí vamos a la otra ruta, que es de ahorita hacia adelante. El tema de las aguas que descargan de la Ciudad de México tiene que ir en 3 vertientes. 1, el proyecto que garantice que no nos volvamos a inundar y que garantice también que el agua de la Ciudad de México no venga contaminada. Ajá. Que es un tema de salud. Sí. Y de medio ambiente por la cuestión de que se convierten en lodos y que la obra como tal tendría en su momento que modificarse porque al principio se contemplaba la tala de árboles. Ajá. Entonces tenemos que cuidar el tema del medio ambiente, tenemos que cuidar el tema de salud para que ya de una vez por todas las aguas, si las quieren echar, que sean saneadas y que sean responsable quien tenga que ser responsable, y posteriormente la rectificación del proyecto para que esto no vuelva a suceder y el día de mañana tanto infraestructura como vidas humanas no se pierdan. Claro. Es algo titánico. Estamos viviendo el punto medular del Tula, del pasado hacia el moderno. Es el presente y la responsabilidad que estamos viendo nosotros, que propuse una comisión especial para el rescate del río Tula, evitando contaminación y desbordamientos. Y que se basa, porque claro que estuve checando esa parte de esa comisión que tú que propusiste en el Congreso. ¿Cuál es la base de esa comisión o cuál es el objetivo como tal? Ser el interlocutor entre los 3 gobiernos federales en sus diferentes dependencias que son responsables, que es Conagua, Semarnat, la Secretaría de Salud, Protección Civil. Okay. O sea, involucra muchísimas áreas. Un puente crear un puente de comunicación. ¿Para qué? Y con sociedad civil. Okay. Llámense a sociedad civil social, expertos, ingenieros, para que podamos tener ambientalistas, para que podamos tener nosotros un proyecto socializado, pero que avancemos. Ya no podemos permitir lo que pasó hace 4 años. Que por lo político, por estancar, por las diferentes opiniones, por los colores, ¿no? Por los colores hasta cierto punto, por las personas, hoy no pudiéramos avanzar, y eso es lo que no nos podemos permitir. Esa es la propuesta principal y esperemos que la próxima semana sea dentro de las comisiones que están denominadas como
como comunes o ordinarias en la ley, también este especial se pueda votar y conformar para ya empezar a trabajar con los 3 niveles de gobierno. Ok, y tus expectativas, ¿cuáles son, güey? ¿Son buenas en este caso? Se tiene que caminar. Mira, a mí me han dicho, caerá como todo lo que proponen y luego no se avanza. Bueno, pues eso depende de uno, ¿no? O sea, si yo los próximos 3 años no logro avanzar, pues sería un fracaso. Claro. Hoy los que hacemos política estamos al escrutinio, a la vista, a los resultados de lo que la gente hoy requiere. Y las expectativas son un montón, ¿eh? Sí, y muy altas también. Hoy la ciudadanía desde el puente hasta los 15 años, hasta la pantalla, hasta la lámpara, quiere prácticamente que le solucionemos todo. Es porque también, pues, el gobierno se ha convertido administrativamente en un gobierno asistencial, ¿no? Sí. Y entonces debemos ir entendiendo esa parte, porque para eso de alguna manera nos rentamos, pero también yo soy alguien que trato de poner las cosas como deben de ser y tratar de comunicar lo más transparente para que la gente también entienda que esto es un trabajo en conjunto, que para poder salir adelante en el caso de Tula también tenemos que entender de que ya no puedo construir en la ribera del río y que con el gobierno hoy tener la oportunidad de poder tener el espacio en otro lugar donde el gobierno me garantice que yo voy a estar bien. Claro, sí. Y que, o sea, de repente estamos rodeados en un vicio de corrupción impresionante, ¿no? ¿Por qué vives en la ribera del río? Porque con agua te dio el permiso. Uh-huh. ¿Por qué descargamos a cielo abierto desde hace infinidad de años cuando hay leyes para que no se logren? No hay plantas tratadoras. Entonces es algo que se ha venido dando de manera común, nos acostumbramos a vivir así y hoy estamos viviendo las consecuencias. Y luego si hay plantas tratadoras no funcionan al 100%, ¿no? Sí, no funcionan, se descuidan. Los gobiernos necesitamos ser mucho más responsables para ello. Y yo creo que tocaste un tema muy importante como es la corrupción, ¿no? O sea, es el mal más grande que tiene México y que tiene en todos sus niveles, ¿no? ¿Cómo hacer que también la gente empiece a confiar en los nuevos políticos? Porque tienes 39 años, me decías, ¿no? Y bueno, tienes una carrera prometedora en la política. ¿Cómo hacer que la gente empiece a voltear a ver a los políticos y que empiece a creer en ellos otra vez, güey? Porque yo creo que han sido mucho tiempo en el que la gente, y creo yo, con la gente que yo me rodeo, con amigos, no creen en la política otra vez, no creen en los políticos. ¿Cómo hacer que la gente voltee a ver y diga, claro que tenemos que unir fuerza con ellos y no solamente dejar que ellos hagan todo porque están en un puesto o son un personaje dentro? Primero lo que debemos de hacer es quitarnos esa idea como ciudadanos y creer y confiar. Eso es lo primero. Y acercarse, ¿no? También digo. Acercarse, creer, confiar. Te digo, hay una exigencia. O sea, hay de este lado te puedo decir que es una constante exigencia todos los días. A veces te exigen situaciones que no están a tu alcance ni a tu nivel de responsabilidad en cuanto al cargo, ¿no? Pero exigen una respuesta ya. Yo me acuerdo mucho de diferentes controversias en mi carrera política donde es muy común decir, yo te pago de mis impuestos. La gente dice mucho eso, ¿no? La frase común. Y qué lástima. Y hay muchos ciudadanos que son muy responsables, pero que México esté en el prácticamente el 60% de ciudadanos que pagan sus impuestos y que el otro 40% no lo pagan, ¿no? Y son los primeros, ¿no? Y son probablemente los primeros que te exigen. Creo que se tiene que dignificar mucho esta carrera. No es fácil, no cualquiera lo puede hacer. No es un tema de a ver quién habla o quién cae mejor, es un tema de quién tiene la capacidad. Te tienes que especializar en diferentes rubros, no puedes hablar de lo que no conoces, ni mucho menos proponer lo que no conoces. Hay candidatos en su momento a presidentes municipales que decían, en esta colonia, lo que tú pagues de predial, yo te lo voy a regresar en obras. Ay, bravo, ¿no? La gente toda madre. Y ya de repente llegan, gobiernan y resulta que no se dieron cuenta que en el caso, por ejemplo, de Tula, tienen un gasto corriente de 90 millones al año y tienen una recaudación de recursos propios de 100 millones. ¿Cómo les vas a regresar a la gente lo que te están dando como impuestos si nada más tienes el 10% para repartir? Es una cuestión de matemáticas, pero de conocimiento. Pero claro, si no tienes el conocimiento, pues prácticamente tanto de un lado la crees como del otro lo prometes. Sí.
Eso es una corresponsabilidad entre el ciudadano y el político. Sí, claro, no es que es la mentira, pero también quién está creyendo. ¿Quién está creyendo? Entonces, el día de mañana, yo te voy a decir algo. Después de lo que pasó en Tula, el día de mañana, la primera pregunta en un debate va a ser: ¿y quién va a ser tu director de protección civil? Exacto, sí. O sea, porque el director de protección civil necesita tener todas las credenciales adecuadas. Si es tu compadre o tu amigo el que le tienes agradecimiento, el que... Compadre bautizo, ¿no? Entonces ve lo que sucede, ¿no? Entonces, y si lo sigues aferrando y lo sigues defendiendo, pues prácticamente no defiendes a 120,000 habitantes, no defiendes a uno. Eso es lo que es. El día de mañana se debe de escuchar los debates. Por ejemplo, hace un año yo fui el que comenté lo del río, hace un año en el debate. Ok. Y hice una explicación del contexto de lo que podía pasar, que se podía inundar el centro. No es una cuestión de que si yo lo hubiera hecho mejor, peor o regular. Pero lo pusiste sobre la mesa. Exactamente. Güey. O sea, una de las cosas que es en ese tema tan ciudadano y de reclamo es que no siempre gana el mejor en la democracia. Está el instituto electoral, están los procesos electorales y no siempre gana el mejor. A veces sí. Y también estoy totalmente seguro que los que en su momento somos candidatos no somos los mejores perfiles. La situación es que somos los únicos que alzamos la mano. Exacto. Y dijimos: yo quiero entrarle. O sea, ese es algo muy, muy común. Pero ¿no crees que también la gente que cubre el perfil, como dices, y que es el más apto para estar en ese puesto, se siente un poco decepcionado con la parte política y por eso mismo no se incluye en los partidos políticos o incluso alzan la mano, como dices? Mira, para empezar, no todos los espacios dentro de la política se gana bien. Sí, ¿no? Yo me di cuenta, a ver, el mejor veterinario de Tula, le dices: oye, quiero que seas mi director del rastro. Ah, ok, está bien. ¿Cuánto gana el director? 21,000 pesos al mes. No sé, te estoy diciendo un número. O 18, 15. Okay. No recuerdo. Pero él tiene su veterinaria, tiene sus clientes, tiene su responsabilidad. Y dice: no, pues yo gano 30 aquí, ¿no? Y entonces él dice: no, pues yo prefiero dedicarme a lo mío en el sector privado que a lo público. Entonces van bajando los rangos en diferentes rubros. Quienes dicen mucho que en las campañas los únicos que se acercan son los desempleados. Ajá. Incluyendo el candidato. Y sí, te das cuenta de ello. Claro, sí. O sea, te das cuenta, pero hay una situación muy diferente cuando tú ya te has dedicado a esto. Sí, ya cuando ya tú conoces. Ya tienes la formación y la profesionalización. Y en esto despiertas un chingo de envidias. Uh-huh. Pues es como cualquier otra profesión. Es el por qué él habla así o por qué si él hijo. La gente se deja llevar por todo el entorno y por todas las circunstancias. Te conviertes en una figura pública. Lo que haces adentro y fuera de tu casa, si lo haces mal, se sabe y se multiplica y se triplica. Y también tiene sus cuestiones de gajes del oficio hasta cierto momento, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay un gran trabajo ciudadano en México para poderlo realizar. Hay diferentes prototipos de personajes en la política que han marcado y cada 6 años se vive. Cada elección a presidente de la República llega un prototipo de gobierno para cambiar y que se empiezan a adoptar en diferentes lugares y entonces llegan a ser presidentes, diputados y cada 6 o 12 se va cambiando. Ajá, va mejorando. Va mejorando o va empeorando, ¿eh? Claro, también. O sea, es complicado. Los cambios no necesariamente son buenos, regulares o malos. Los hacen las personas. Quienes estamos dentro del ejercicio político somos los que vamos realizando los cambios. Barack Obama dijo una vez: yo me aspiré, comenté, dije, impulsé cualquier infinidad de mejoras, de situaciones, de cómo gobernar un país. Pero un día me desperté y me di cuenta que no era necesario, o que eso que hacía no era suficiente, ¿no? Ajá. Y un día me atreví a decir: yo quiero ser. Y en ese momento lo primero que pensé fue: el único que puede hacer el cambio soy yo. Entonces la frase del cambio sí lo hace uno mismo. Sí, definitivamente. Parece cliché, pero entonces sí funciona realmente, ¿no? El tema de que si por mí empiezo, tal vez no levantando la mano, no teniendo experiencia en el cargo, pero acercándome a la gente que sí lo tiene y poder generar esta comisión o generar grupos donde se pueda hablar de temas políticos, porque incluso eso de educación básica no lo tenemos. Fíjate que yo vi unas estadísticas, eso tiene como un mes, de que el voto del joven va subiendo, del joven denominado de 18 a 25 años. Está siendo más activo conforme pasan las elecciones. Yo creo que eso es muy bueno. Sí. Ahora, a mí con la experiencia que di clases,
y yo me di cuenta de que son temas que difícilmente los quieren tocar o les llaman la atención, y si tienes algún criterio son de los temas que más miedo te da poderlo expresar, ¿no? Porque y la mayoría de los jóvenes de 18 a 25 se va o determina o tiene un posicionamiento en referencia a lo que hoy vemos en las redes sociales. Sí, es decir, dicen, oye, ese cabrón hizo esto, atropelló un perro, ya él lo atropelló y lo dan por ciento que lo hizo. Yo creo que también esa parte de apertura de la comunicación hasta cierto punto ha reflejado a veces que el criterio se vaya nublando de los jóvenes, ¿no? Sí. Y a veces hasta la gente dice, oye hijo, sí es cierto que dijeron eso, que tú, o sea, unas tías, el adulto mayor, o el que lo repite, el joven que lo repite en la mesa cenando y que el abuelito lo escucha y que el abuelito lo da por cierto, o el tío lo da por cierto, la hermana de 8 años lo da por cierto. Es impresionante. Yo te voy a contar una anécdota. En el 2018 yo fui candidato del Verde PRI a la Diputación Federal. Okay. Y mi hija traía una pulsera que traían los logos de los partidos, ¿no? Y ella se la ponía porque decía mi nombre. Entonces mi niña iba en primero de primaria. Entonces un día no se la vi, le dije, ¿por qué no se la quitaba? No. Y me dice su mamá, es que se la quitó porque una de las niñas dijo, no, es que ellos son rateros. Entonces ya no era el orgullo de mi papá es candidato, mi papá es esto, o sea, ya era, no. O sea, ya lo que escuché... Impactó tanto que... Le impactó que dijo, mejor me la quito porque... Pues ya no le importó si preguntar, ¿no? Dijo, me da vergüenza, ¿no? Entonces, eso es lo que ya debemos de quitarnos. Otra cosa que se me quedó bien grabado dando clases. Dice una joven, es que yo creo que la política a mí no me gusta porque yo creo que todos son iguales y yo creo que ya es mejor que roben otros. 1, 2... O que no roben tanto, mejor que roben poquito. Yo no digo que no roben, pero que roben poquito. Entonces yo le dije, tú tienes una niña. Sí, yo era en la universidad, le daba clases en la universidad. Le digo, imagínate que tú le dices a tu niña de 8 años, te vas a meter al Oxxo, no te vas a chingar la caja, nada más te vas a chingar una sabrita. O sea, no, vas a robar, pero poquito. Claro. Entonces, los valores, ¿no? Porque... No puedes educar. Y si lo piensas, lo dices y después se convierte en una realidad. ¿No te imaginas la infinidad de personas que piensan eso en México? Sí, güey. Entonces, cuando llegan, pues van a robar. Otra. No, mira, en el caso de las mujeres. Mira, está en el estrado. Mira, va a ser presidente o va a ser ya regidora. No, hombre, esa porque ya anda con tal. Sí, ya. O sea, tenemos dentro de un esquema de la política el que valoramos poco el esfuerzo de quienes en realidad han llegado. ¿Qué te cataloga? Tus acciones como servidor público. Sí. A mí, créeme, no me importaría si el presidente tiene problemas familiares mientras me gobierne bien. A mí no me interesaría si el presidente de la República no se sabe cuáles son sus 3 libros ni los autores, pero que me gobierne bien. Ya si me gobierna mal, pues ya vale madre, ¿no? Pero sé de quién estás hablando. Pero digo, de verdad, creo que debemos entre ser más sensibles como ciudadanos de quiénes nos van a gobernar, porque aparte el juego es ese. O sea, no puedes, si quieres hacer cambio en un país, la única manera es el que lo puede hacer los grandes cambios es entrando en la política. Sí. Siendo diputado, siendo presidente de la República, senador, son donde puedes generar los cambios verdaderos. Y respondiendo a la gente, ¿no? O sea, porque también sí o pones un poquito lo que tú quieres, tus metas, tus proyectos, pero también estás en un puesto porque la gente te puso ahí. Entonces es responder con acciones, como dices tú, esas demandas que te están haciendo la gente. Entonces, ¿cómo lidias, por ejemplo, tú con eso, ¿no? con esa parte de... Mira, intento. A veces, ese es algo que yo tengo. A veces trato de querer abarcar mucho. Y de repente no puedo. Y eso es lo primero que uno debe de reconocer. Sí. Uno quisiera ayudar a todos. Sí, y como político siempre te acercan, ¿no? Y te dicen, oye, ayúdame con esto. No, ayúdame de todo. Hay infinidad de necesidad. A mí me dice una señora, yo tengo una situación con mi hija de medicina. Yo la voy a apoyar, la conozco, yo le voy a dar esta medicina todos los meses. Nada más le pido un favor, no le diga a nadie, ¿no? Porque es un tema personal. Claro. Porque si no, no soy la Secretaría de Salud, no podría abarcar tanta necesidad particular que existe, ¿no? Sí. Y es triste,
pero es la realidad. Y si tú lo ves de esa manera, pues también te vas a equivocar menos. Y yo creo que ese no es una virtud mía, o sea, no hablo de que le haya ayudado, sino el querer abarcar mucho, me quedo corto y termino quedando mal. Es un defecto horrible de quienes hacemos política. Y lo he tratado de cambiar en mi vida. Trato de cumplir todo, pero con uno o dos que no cumplas, ya quedas mal. Y también esta es una profesión que el buen actuar se va de voz en voz como cualquier otra profesión. Sí. Y el mal actuar también, mucho más, el ¿no? mal actuar, exacto. Está cañón. Perfecto. Y en este caso, ¿cómo fue ese proceso de ser secretario, ser candidato a Diputación Federal? Y al final, estos procesos de campaña, ¿cómo son tus procesos de campaña, güey? ¿Cómo manejas la campaña? O sea, las campañas son... ¿Alguna vez viste, por ejemplo, los programas estos como Big Brother? Uh-huh. Son así, muy intensos, demasiados emocionales, okay, con grupos de trabajos estrechos, con aspiraciones demasiado ambiciosas, pero también con sentimientos demasiados a flor de piel, porque vas a ganar o vas a perder. Sí. Entonces se convierte en las campañas en demasiada adrenalina, digamos. Y a mí me tocó en 3 años tener 3 campañas. Sí. Cambiar de un partido a otro, ¿no? Siendo yo alguien que me había formado dentro del PRI muchísimos años, fui presidente del PRI en su momento y me cambio al Partido Verde. Hasta hoy estoy en el Partido Verde, después coalición con Morena, uh-huh, y en dos ideologías totalmente diferentes, 3 campañas, un desgaste en cierto momento emocional, 2 que se pierden, esta última que se gana. Creo que yo te puedo decir que he madurado muchísimo. Hoy me considero mucho más maduro en muchos aspectos. Quiero hacer las cosas bien. Pues el proceso no ha sido nada fácil. Mi familia no se ha dedicado a la política. Tampoco. Okay. Sí vengo desde abajo, pero tuve muchas oportunidades. Claro. De verdad, o sea, yo mismo tomé mis propias decisiones. Ya supiste aprovechar esas oportunidades, ¿no? Así es, las aproveché y siempre he sido determinante. A esos 3 trabajos donde trabajé, de los 20 a los 27 años, yo renuncié a los 3. Okay. Por querer irme a hacer otra cosa. Me equivoqué, no me fue mucho mejor en el último, o sea, de los 27 a los 32, porque sí es difícil a veces no tener lo suficiente para mantener a tu familia, son temporadas de crisis difíciles y a veces no le ves el rumbo, ¿no? Sí. Yo me veía en esta elección, decía, ¡ta madre, si pierdo! Imagínate nada más, puta, si yo soy el salado, imagínate. 2018, PRI verde, pierdes. El municipal verde, pierdes. Ahora, Morena verde, digo, con todo el aparato que hoy significa, con una base social que ha construido el presidente de la República, sí, con mucha aceptación, sí, yo de candidato y pierdo, no, pues ya, güey. Tú eres el salado. Ya vete a hacer otra cosa, ¿no? O sea, digo, creo que y era un reto, y ahora el reto más importante es la realidad que vivo. O sea, poder generar que la gente, podemos dignificar esa carrera. Claro. Y que la gente diga, mira, al menos, o sea, este diputado local es totalmente diferente a los demás. Sí. Independientemente de colores. Volverte diferente. Ahora, ese es otro tema. Por ejemplo, hay mucha gente que podría decirte, y es que te brincaste de un partido a otro y estás brincando de un partido a otro. Y tú hablas de madurez, que eso te ha enseñado demasiado, ¿no? El que te hayas movido y que has aprendido bastante. Pero, ¿qué decirle a esa gente? Porque obviamente ven este lado malo, el lado negativo de que, oye, tú estás en el PRI, has estado en el Verde. Sí, a mí por lo general me dicen, o sea, ante ese cambio me han dicho chapulín, convenenciero, traicionero, claro, ¿no? Hay quienes se lo toman pues así de esa manera. Yo nunca he entrado en ese tipo de conflictos. Mi cambio se debe a una oportunidad. Claro, eso es lo que te iba a preguntar. Eso es una oportunidad. Sí, las cuestiones ideológicas, yo le decía a alguien, es que como ahora acá de este lado, le digo, y luego tú con los otros. O sea, dime, hoy sí, ¿quién tira la primera piedra si el PRI, PAN, PRD está junto? Y del otro lado está el Verde, Morena, PT, Nueva Alianza. Sí. O sea, ¿quién? ¿No? O sea, que la izquierda y la derecha. Bueno, el PAN es derecha, el PRD es izquierda, el PRI es izquierda. O sea, quien conoce los estatutos del partido PRI es izquierda. El Verde es un partido progresista. Busca el medio ambiente. El PT es un partido progresista, busca el medio ambiente. El Nueva Alianza es educativo, busca la educación, es progresista. Ajá. Morena, la base social, es progresista. Sí. Entonces, mira, infinidad de cosas donde yo me cambio por una oportunidad. Porque yo quería demostrar
querer demostrar dónde puedo hacer, poderte decidir y poder decir, yo la regué o hice bien las cosas, pero porque yo fui el que decidí. La gran diferencia entre quienes tenemos un cargo en el servicio público o en la política, digamos, a las demás profesiones de los demás ciudadanos, es que una decisión tuya puede beneficiar o perjudicar a una población. Sí. O sea, si el carpintero hace mal su trabajo, bueno, perjudicó al que le mandó a hacer la mesa de una familia de 4 o de 5. Pero si acá alguien, un presidente municipal, no hace bien su trabajo, puede llegar hasta cierto punto una decisión a que haya muertes o que haya incompetencia. Claro. Entonces es la gran diferencia de la responsabilidad de los que estamos tomando las decisiones en su momento, o los que tienen un rango ejecutivo, como el gobernador, el presidente de la república o los presidentes municipales. Entonces es la gran diferencia y la gran responsabilidad. Claro, y también de ahí se basa mucho la parte económica a los personajes políticos, ¿no? Hablaba hace poco con un amigo y hablábamos de este tema, ¿no? ¿Por qué los personajes políticos ganan tanto, ¿no? Están inmersos o tienen un sueldo alto? Entonces también viene de esto, como dices tú, de estas decisiones. O sea, tú ganas mucho porque de cierta forma tus decisiones van a influir en, ya sea para bien o para mal, ¿no? Obviamente todos quisiéramos que fuera para bien, porque obviamente te equivocas, ¿eh? Como decías tú hace ratito, soy una persona, tengo errores, pero en este caso yo creo que por eso mismo se les da el valor salarial a los políticos un poco más alto, porque tienen de cierta forma más decisiones o más presión sobre los puestos que están teniendo. En algunos cargos, ¿eh? Bueno, sí. Sí en algunos cargos, claro. Pero en general... Pero en general, mira, yo prefiero a un policía pagarle bien, pero que me defienda bien. Exacto. 1000 veces. Y prefiero pagarle muy bien a un presidente municipal, pero que gobierne bien y que no se chingue ni un peso, ¿no? Exacto. O sea, yo preferiría, ¿no? A cierto punto, porque pues, créeme que lo que ganan algunos no se refleja lo que después se llevan. O sea, es impresionante, ¿no? Sí. Es cuestión de ir adoptando también una política de mucha transparencia, pero de mucha honradez. Sí. Hoy no tanto es cómo se combate la corrupción, pues con hombres honrados. Sí. ¿Cómo les comunicas a la gente? Pues con transparencia. ¿Cómo eres un buen ciudadano? Pues ayudando a tu prójimo. Digo, son leyes prácticas. Sí. Sí noto una desacreditación total al que hace política. Con eso he vivido todas las campañas, desde que te encierra la puerta, desde que no te da la mano, desde que te mienta la madre, desde que te grita. En esta me gritaban un chingo chapulín y traicionero. Pero te digo, o sea, hoy, como lo hice como regidor, que tuve la oportunidad de ser 3 meses, lo hice como regidor y en 3 meses hice un cambio que buscaron 10 años diferentes regidores. Interponer un recurso al presidente municipal para no firmarle un cheque en blanco y que él pudiera en 4, 5 o 3 años firmar los contratos y convenios sin necesidad del cabildo. Todos los anteriores ayuntamientos lo habían hecho, inclusive en el cual yo trabajé. Ajá. Que me dicen, bueno, pero cuando Gadot estuvo, tú estuviste ahí y lo firmaron. Bueno, yo no votaba porque yo no era regidor, era secretario. Pero sí me encargaba de la operación política. Sí, en su momento aboné para que ellos votaran a favor. Pero pues después de ver lo que se hizo, pues prácticamente dije, no, ya esa experiencia ya la tengo y esto no puede volver a suceder. Claro. Y me fui hasta las últimas instancias, que fue el Tribunal Electoral Ciudadano, y lo echaron para atrás. Y hoy Tula, todo contrato, todo convenio pasa por cabildo. O sea, hay una transparencia. Hoy Tula es transparente. Claro, y no lo toma nada más la decisión el presidente municipal. No, exacto, porque para eso es el cabildo. Claro. Entonces, ese tipo de acciones que resultan intrascendentes para la gente de allá afuera, o sea, hoy son verdaderos cambios y yo estoy orgulloso de haberlo logrado. Y en tan poco tiempo. En un poco tiempo. Hoy como diputado en un mes he subido a tribuna, se va a crear una comisión especial donde el objetivo primordial se tendrá que avanzar en los próximos 3 años, pero lo importante es que vean la carrera de uno, la trascendencia, ¿no? que uno pueda hacer. Claro. Y que de alguna manera hoy que estamos en un periodo de transformación y de infraestructura y de renovación en Tula, podamos de verdad actuar en unidad, tanto ciudadanos como políticos.
Claro, sí, yo creo que es eso, ¿no? Y es necesario que todos los actores políticos pongan eso sobre la mesa, porque muchas veces no lo hacen, güey. O sea, desde el regidor, desde el presidente municipal, ¿no? El que pueda, con la población, poder tener estas conversaciones y poder tener miles de debates acerca de los beneficios que puede haber para la población. Entonces, creo yo que es muy importante tener también las bases desde que somos niños, creo yo, ¿no? O sea, el que tú puedas educar a un niño que se siente inmerso en la política y que pueda opinar también acerca de los cambios que se pueden dar dentro de donde está viviendo. Entonces, ¿cómo ha sido este proceso y cómo te ves tú ahora? O sea, me decías que te ves muy maduro, has agarrado Pues mira, mucha experiencia. Híjole, de verdad quiero hacer las cosas muy bien. Siempre trato e intento esas emociones que no son sanas de uno, de poder decir a veces coraje, ira, ¿no? A veces sentimientos que de repente brotan, que identificas y que dices que duren de inmediatamente en que los identificas duren lo menos posible. Trato en esta política tan digamos tan versátil, por decirlo, o tan visceral que hoy se está viviendo, porque hay grupos de gente muy radicales que tratan de desacreditar siempre el trabajo, el actuar de diferentes políticos. Me considero que estoy en una etapa privilegiada, primero en una legislatura donde nos va a tocar la oportunidad de no es la palabra despedir, pero el último ciclo del gobernador actual, y recibir al próximo gobernador con una gran oportunidad histórica de alternancia en Hidalgo. Sí, ¿no? Sí, histórica. Si existe una oportunidad para que exista alternancia en Hidalgo, hoy está totalmente todo puesto sobre la mesa. ¿Qué quiero? Pues que si se llega a dar esa gran transformación, que sea un cambio de verdad bueno, ¿no? Porque insisto, no todos los cambios son buenos, a veces son malos, ¿no? Pero que sean un cambio bueno. Y ser protagonista en ello, para mí es un gran orgullo. Si me hubieran preguntado hace 20 años que estaba en el Congreso, Tavo, tú vas a lograrlo y vas a ser diputado en el 2021, quizá no lo hubiera creído. Era alguien a esa edad que a lo mejor no tenía bien fijo mis objetivos. Hace 10 años, si me lo hubieran preguntado cuando yo te daba clases, les hubiera dicho que sí lo iba a lograr. Y ¿cómo me siento con esa gran responsabilidad? Trato de hacer, y siempre lo he hecho, de verdad, ahora ya no, si dicen algo que no es cierto, no es algo que me acongoje, ni mucho menos. Sí. Y a veces te lo dicen directamente, tratan de desacreditar, inventan cosas, pero pues tampoco dicen que explicación no pedida, justificación, la culpabilidad aceptada, ¿no? Entonces trato de llevar mi vida de verdad bien, trato de ser el portavoz, mi propio vocero de lo que yo pueda dar como prioridad, como importante en mi trabajo, y de transmitir. Creo que hay muchas cosas por hacer. Sí considero que soy alguien que tengo futuro, porque sé que voy a hacer las cosas de manera adecuada, porque soy de veras responsable y comprometido. Tengo un gran compromiso con mis hijos. Quiero que ellos se sientan orgullosos. Me he equivocado, a veces en tiempo con ellos. Y lo que trato como ser humano es tanto a sus mamás decirles y que se sientan en cierto momento que el padre que hoy es de sus hijos pues siempre va a actuar de una manera adecuada, ¿no? Te digo, me equivoco, a veces te traicionan las emociones, el carácter, como todos. Sí. Pero créeme que hoy, todos los días, y más en estas 2-3 semanas que he sido mucho trabajo, intento y trato de ser un mejor ser humano todos los días. Qué chingón. Y yo creo que algo que admiro mucho de ti es esta parte de el poder estar cerca de la ciudadanía. O sea, el que estés activo en las redes sociales, el que puedas tú compartir la información que estás teniendo a través de estas entrevistas o de otras entrevistas que te han hecho. Yo creo que es una parte fundamental que el político o el personaje político esté cerca de la gente y que no esté oculto en una oficina, sí teniendo proyectos, sí teniendo ideas, pero también saliendo a la calle a decir cuáles son esos proyectos y también tener esa unión con los demás, ¿no? Algo que te quería preguntar,
en específico, temas un poquito polémicos, ¿no? Propuestas que también ya se han hecho sobre la mesa y propuestas que ya tienen tiempo en este caso, por ejemplo el tema de la legalización de la marihuana, el tema del aborto legal. ¿Cuáles son tus ideologías acerca de esos temas? Fíjate que yo dentro de mi formación está el tener una libertad en tu pensamiento, ¿no? Yo sé que la sociedad, y más en México, a veces tenemos en esa construcción de la sociedad, en los 3 niveles económicos, hay una gran diferencia, ¿no? A veces el México jodido, el México mediano y el México rico, ¿no? Y cada quien tiene su forma diferente de pensar, pero yo creo totalmente en la libertad total. Okay. O sea, creo en la autonomía de poder decidir, yo decido si esto es bueno o malo en mi vida, ¿no? La legalización, el aborto en diferentes circunstancias, yo creo que debe de estar y debe de... Yo prefiero algo que esté legalizado a algo que esté en lo clandestino, ¿no? Claro. O sea, porque ahí, en ese lado, puede haber muchos culpables, pero nunca los vas a encontrar, ¿no? Y acá la responsabilidad está directa con lo que se puede o no se puede hacer. El que tú decidas chingarte un porro de manera medicinal, porque tiene hoy diferentes circunstancias en enfermedades que son demasiado, en el presente poderlas lidiar, sí. Y que cada quien tome su decisión. O sea, nosotros ya debemos de ponernos a la vanguardia, no porque esté la legalización en Estados Unidos o en Europa más todavía, sí. Sino me refiero a darle esa libertad a la sociedad. Claro. No podemos seguirnos poniendo los grilletes en una mentalidad donde hoy tenemos las redes sociales que te ponen todo lo que existe. O sea, hoy es impresionante que mi hija de 12 años está viendo una novela de Japón, ¿no? Y que mi sobrina de la misma edad, ella está viendo una de Corea, ¿no? Y que mi hijo está viendo una serie gringa, ¿no? Y que a lo mejor el hijo de mi amigo está viendo escuchando a unos chinos, a unos franceses. Y hoy todavía estamos discutiendo si la droga es ilegal o legal. Sí. O sea, nos está el tiempo, digamos que la modernidad nos puede dejar muy atrás, porque antes de que esté legalizado, a lo mejor el 100% de la sociedad lo va a estar consumiendo. Claro. Y nosotros nos vamos a quedar atrás, ¿no? Sí, es como ir más adelante en muchas circunstancias. Hoy, el tema de la comunicación, la legalización, hasta dónde y hasta cuándo, y cómo, y la responsabilidad de los padres también hacia dónde nos lleva, ¿no? Y hablarlo, güey. O sea, yo creo que eso es un tema tabú dentro de la sociedad, el poder platicar de estos temas y poder también comparar muchas opiniones, ¿no? Porque obviamente las generaciones más grandes, que son de 60, 70 años, pues no van a estar de acuerdo, no van a estar tan a favor de eso, porque tienen un estereotipo de las personas que consumen, ¿no? Cuestión diferente a las personas más jóvenes que están más abiertas al cambio y que tienen que tener un control mejor en este tipo de acciones, porque obviamente no solamente es legalizar, ¿no? Sino también es cuáles son las pautas que vamos a dar para que se legalice y para que se pueda llevar a un buen actuar en todas las personas, y cuáles son la regulación que se va a llevar. Entonces, creo yo que el tema es hablarlo, por eso te lo pregunto, porque es saber la opinión de los políticos, saber también la opinión de la gente y cómo podemos no polarizar la opinión, no decir está bien o está mal, sino poner, ok, ¿qué se va a hacer? Pero pues sobre estos términos, ¿no? Por ejemplo, yo la idea que tengo es, si se legaliza la marihuana en algún punto, pienso que la edad de 18 años todavía sigue siendo una edad donde como persona te vas formando tus ideales, eres mucho más manipulable, ¿no? Que a la edad, por ejemplo, de 21, 25 años. Entonces, por ejemplo, ahí en el tema de la legalización y en la edad en la que se podría consumir, para mí lo esencial es tener estos temas bien establecidos y la edad bien establecida para que no se cometan errores, ¿no? No sé cómo veas tú. Sí, mira, son diferentes criterios y otros dirán lo contrario, pero lo importante es que avancemos en los temas. Sí. Muchos se van por el lado ideológico. La izquierda, Morena en su formación y en su estructura, pues obviamente da la apertura y la libertad en estos dos temas. Es una deuda de la izquierda liberal, ¿no? De la izquierda moderna. Ajá. O sea, eso es en otros partidos hay controversia, la hay, no la hay, a veces nada más defiendes por estar en contra. Lo importante es que avancemos. Ajá. Ya no podemos seguir siendo tan cuadrados.
Ya no podemos seguir estando, y aparte llevar discusiones de diferentes meses o horas y no llegar a ningún lado. Claro. Porque debemos también de probar si sirve o no, ¿no? Y también se vale decir para atrás. Sí. No estamos preparados todavía. Claro. Pero si ni siquiera nos damos esa oportunidad, si no simplemente se estanca, es lo que pasó con el río. Sí. Es que esto es mejor, es que esto no... Oye, tenemos respirando mierda 100 años. ¿No? O sea, sí, o sea si es mejor o no, o sea, pues vamos a que sea. Claro, sí. Ahora, respiramos mierda, estamos de la chingada, nos inundamos. Bueno, hay que hacer algo. Claro, sí. Hay que movernos, ¿no? Sí, claro, hay que movernos, hay que hacer algo, hay que ver cómo nos reunimos, como diputado federal, local, presidente, gobernador, presidente de la República. A ver, vamos a hacer un centro de mando, cómo está la situación del censo, cuándo llegan los recursos. Pero el que quiere caminar solo, camina solo, ¿no? Y el que quiere armar unidad y de veras decir, vamos a unirnos por Tula, vamos a... Hay quienes, fíjate, hay quienes en el nombre de su asociación llevan su penitencia, cabrón. Unidos por Tula, y lo único que hacen es dividir. Claro, sí. O sea, o sea, de verdad, o sea, como de manera, ¿cómo te puedo decir? Porque así no avanzamos. Y es triste. Sí. Sí, solamente podemos avanzar más bien en estos temas si hay comunicación, si hay unión y si se prueba, como dices tú, el ponerlo sobre la mesa y no solamente decir aquí está, sino vamos a hacerlo realidad. Porque como tú decías, ¿cuánto va a pasar para que esto cambie? ¿No? Ha habido mucha gente, muchos políticos que ponen sobre la mesa muchos proyectos, muchos temas, pero se siguen o se mantienen en el olvido, ¿no? ¿Cómo hacerlo realidad? Yo creo que es de la forma en la que estás hablando, ¿no? En unión, en hablarlo. Sí, en unión, en hablarlo. En no quitar el dedo del renglón, en este caso, ¿no? Y trabajar en conjunto. Aunque, pues, te digo, si alguien quiere caminar solo, pues lo único que va a encontrar es un camino incierto. Hoy necesitamos ayudarnos. O sea, nadie es omnipotente. O sea, digo, hay muchas cosas por hacer. Si tienes 700 toneladas en el auditorio, bueno, pues que el diputado dé 100 y otras 100 y el federal otras 100 y... Exacto. Pues partiendo de colchón por colchón, pues ¿cuándo vas a acabar? Pues por eso la gente está desesperada. Sí. El poder de la unión yo creo que puede hacer muchas cosas. ¿Y qué se viene en estos 3 años? Porque son 3 años que vas a legislar. ¿Cómo te proyectas en estos 3 años? Y también ¿qué otras expectativas tienes a largo plazo, carnal? Mira, lo que viene en 3 años es poder abonar de manera considerable a mi distrito y abonar de manera considerable a cambiar la perspectiva y el pensar de la gente sobre un diputado o sobre un servidor público. Ese es mi mayor reto, porque yo me dedico a esto. No sé, yo me dedico con mucha profesión y con mucho compromiso. Y el día que me deje de dedicar, pues haré otras cosas, daré clases. Hoy puedo asesorar y puedo ser consultor. Sin embargo, hay mucho por hacer todavía de Tabo Magaña y aportar a su distrito y a su municipio y a su estado. Ese es mi objetivo en los próximos 3 años. Y de verdad con mucha ambición de que este proyecto del río y que las aguas estén saneadas, de poner el dedo en la llaga, de que se hagan responsable el Estado de México, la Ciudad de México, independientemente de colores, que podamos entender que esto no puede volver a pasar, que México tiene una deuda histórica con Tula. Así que de verdad lo entiendan, o sea, es la realidad. Sí, claro. ¿Por qué? Porque los antecedentes, el contexto que hoy conocemos, yo creo que no ha existido un municipio tan más lastimado, tan más olvidado en un aspecto tan importante que es el medio ambiente y la salud como Tula. Y hoy, con el dedo en la llaga de que ahora hasta nos podemos inundar todo el centro, perdemos el desarrollo económico que habíamos tenido. Hoy debemos de pensar en hacer una infraestructura, descentralizar algunos servicios del centro para poder tener como la construcción de ese Tula moderno. Sí. Necesitamos tener mucha visión. Hoy sí te puedo decir que he aprendido en esa madurez que he ido construyendo el ya no quedarme callado, el poder defender mi posicionamiento hasta el final y hasta que no me dé cuenta o que me digan que estoy erróneo en ese espacio, ¿no? Claro, sí, el no romper tus ideales y el no callarte, ¿no? Así poder alzar la voz. Gracias por recibirme. No, gracias a ti. Creo que ya son bastantes años de conocernos en clases, güey. Y a mí me da mucho gusto, de verdad, y yo creo que algunos de tus compañeros que tienes en Facebook van a comentar y me da muchísimo gusto porque
en su momento lo que aspiras como profesor, más que darle una clase, es que se vayan desarrollando como seres humanos, ¿no? He tenido la gran dualidad y facilidad en mi vida de poder llevarme con los diferentes sectores y ser alguien muy, ¿cómo te puedo decir? Como con diferentes caras, ¿no? Yo puedo ser una broma a un niño de 8 o 9 años y estar con él jugando y cagándome de la risa, como estar bromeando con un joven, un adolescente, como estar hablando con alguien que tiene una edad adulta que te puede transmitir mucho conocimiento. Y yo creo que eso es algo que me gusta que yo sea así. Y yo cuando fui profesor me llevé muy bien con mis alumnos. Y yo te decía, el primer grupo que yo le di la primera clase fue tu grupo y muchos de ellos los fui conociendo y a mí me da demasiado gusto que hoy tengan un espacio, que se estén desarrollando en una sociedad, que lo hayan logrado muchos y que otros estén en ese camino y que muchos sean a lo mejor padres de familia y que lo estén también haciendo bien. Claro. Hoy sé que el éxito no se mide en cuanto a lo que tienes, sino cómo te sientes, ¿no? Claro. Y eso a mí me da mucho gusto, así que muchas gracias. No, qué chido, gracias por tus palabras, Tavo. Te agradezco bastante el espacio. Esperemos que se pueda llevar a cabo esta comisión que estás proponiendo, porque realmente nuestro pueblo, Tula, yo creo, como dices tú, se merece ponerlo en alto y que la gente también se sienta respaldada por actores políticos, ¿no? Y bueno, con esto vamos a cerrar el podcast del día de hoy. Ya saben que pueden vernos por YouTube o escucharnos por Spotify. Ya les dejamos acá las cuentas y también pueden seguir aquí a Tavo Magaña en las redes sociales. Estás en Instagram y en Facebook, ¿no? En Instagram, Facebook, Twitter. Próximamente YouTube, me imagino. YouTube, vamos a hacer ahí algo interesante. Tavo Magaña. Hay que esperar esa parte de YouTube. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por vernos. Chao.